Económico. Miren, ya es noticia vieja, ¿verdad?, cómo está esta situación en el país, la designación de Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda. Era un secreto a voces. Aquí habíamos manejado un poco la información sin dar demasiados detalles, pero era algo que se venía hablando de hace un tiempo. El Magín, un técnico que si bien estuvo vinculado al PLD, tiene relaciones muy cercanas con el expresidente Danilo Medina, que mantiene, que yo sepa nunca fue un miembro activo del PLD. De hecho, cuando en un momento se cometió una imprudencia de darle unas responsabilidades de campaña, siendo el director de la DGI, inmediatamente se separó de eso. Pero es una persona vinculada, cercana al expresidente Danilo Medina, quien tengo entendido incluso le comunicó cuando se le hizo la oferta que él aceptaría la posición de Hacienda. Él tuvo el gesto de comunicarse, de conversarlo con él y no voy a decir pedir permiso, ¿verdad?, pero sí aquiescencia, sí visto bueno. Entonces, Magín es un técnico de muchos años, una persona muy preparada. De hecho, su primer paso por el gobierno fue en la gestión de Hipólito Mejía. Él fue subsecretario de Finanzas, que era el cargo de entonces, en el 2002, 2004, por ahí en esa franja del gobierno. Luego estuvo en varias posiciones durante la gestión del presidente Fernández, de asesoría, de acompañamiento a instituciones. Eventualmente, cuando Danilo Medina llega al poder, fue director de Crédito Público ya en el Ministerio de Hacienda, una posición muy importante donde ya comenzó a tener mucha más visibilidad, y como ustedes saben, luego director general de Impuestos Internos, con una gestión muy bien valorada, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino incluso los propios sectores empresariales entendían que él fue un gestor correcto, justo y equilibrado en la DGII. Luego ha estado asesorando a diversos sectores, entre ellos hubo un acercamiento, nunca estuvo muy lejos del gobierno, porque los gobiernos y las instituciones siempre buscan técnicos con su perfil para orientarse, para saber, conocer opiniones, ¿verdad?, de gente capacitada. Y entonces, pero desde finales del año pasado, tras la fracasada, principio de este año, final del año pasado, tras la fracasada reforma fiscal, ha habido acercamientos. El presidente se ha interesado en contar con, digamos, con las opiniones, escuchar las opiniones de Magín. Han desarrollado algún tipo de empatía y parece no, es evidente que se generaron unas sinergias que en el día de hoy hacen que Magín Díaz sea nuevo ministro de Hacienda. Va a llegar con un tema interesante. Ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados y por tanto convertida en ley el proyecto que fusiona Ministerio de Hacienda con Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ya desaparece. Entonces ahora pasa a ser Ministerio de Hacienda y Economía y Planificación, unas nuevas funciones que hace unos años no tenía, porque ya había sido separado, pero que ahora le corresponderá a Magín además llevar a cabo esta fusión. Ya en la práctica muchas de las cosas se han hecho, pero digamos la formalidad ya se completará ahora, ya con el liderazgo de Magín en Hacienda. Personalmente creo que de alguna forma esto también es una declaración de intenciones. Las necesidades de mayores recursos no desaparecieron porque la reforma fiscal del año pasado se engavetara. Las necesidades que existían entonces continúan existiendo y cuidado si se han agravado como consecuencia de un entorno internacional menos estable. En consecuencia hay una realidad que no ha desaparecido y que se refleja en una ralentización del crecimiento económico. La economía dominicana no está creciendo al ritmo que debería crecer. Pienso que la designación de Magín traerá de la mano una idea de retomar, no necesariamente aquel proyecto, no necesariamente el proyecto con aquel impacto, tal vez algo más escalonado, tal vez algo más como lo que el propio Magín, cuando desde la acera opuesta o desde las graderías observaba
y criticaba aquel proyecto de ley o aquellos proyectos, que era un solo proyecto de ley, pero era una mega ley, que pudieran tener esos condimentos diferentes. Pero pienso, ustedes saben que cuando, y esto hay que reconocer sobre el presidente Abinader, que dos cosas, que abro paréntesis sobre eso, que me gusta del presidente Abinader. Una, que una designación como la de Magín es una muestra de que no es sectario, de que él está dispuesto a buscar los mejores talentos para ayudarlo a gobernar, no importa dónde se encuentre. Porque Magín no es su equipo, Magín nunca hizo trabajo con el político. Sin embargo, ha identificado en él una persona que tiene las competencias que él entiende en un momento que el país necesita y lo llama a colaborar. Yo creo que esos son los gestos de los estadistas. Y en segundo lugar, también digamos, la condescendencia con el amigo. Ustedes saben que buena parte del fracaso del proyecto anterior se debió a la gestión de ese proyecto del propio Jochi Vicente, que es un profesional competente, que ahora le quieren lanzar, porque todo el que se cae, esa es la práctica común en República Dominicana, todo el que baja del altar se le pretende desconsiderar, pero Jochi Vicente es un profesional competente que durante su desempeño en Hacienda hizo una gran gestión, con sus luces y sombras como toda obra humana, y creo que su gran decepción posiblemente con la gestión pública haya sido cómo se gestó ese proyecto. Pero la verdad es que cuando ese proyecto debe ser engavetado, el presidente recibió una carta de renuncia de Jochi Vicente y no la aceptó. No era el momento, era un momento difícil. Lo lanzaría a los lobos, a los leones, ¿verdad? No la aceptó. Tuvo la gallardía de que él se tragara también parte del fracaso y asumiera los costos de esa decisión de retirar el proyecto. Ese fue el plan B, digamos. El plan A era que pasara el proyecto, el plan B fue lidiar con el problema de los bajos ingresos. Ve cómo se resolvía. Bueno, no se pudo. La realidad es que a 6 meses no se pudo y es evidente que entonces se viera un plan diferente. Pero ese plan ya no lo podía dirigir Jochi Vicente. Ya Jochi Vicente tenía que ser la ficha sacrificada en el gobierno para poder retomar el tema de una propuesta de reforma fiscal. Y eso era la realidad. Bueno, va a ser a Magín, y repito, esto es una idea, no tengo información, de hecho el presidente lo negó el lunes en la semanal. Ayer César Dragán aquí nos decía que no ha tenido, con el gobierno no le ha tocado a los empresarios el tema de la reforma fiscal. Yo creo que ambos están hablando mentiras. Lo que el presidente está hablando de eso y los empresarios están hablando también de eso. Ahora, tienen que buscar cómo lo van a hacer, porque es un tema delicado. Y yo creo que el primer paso es la designación de Magín Díaz en Hacienda. Así que desde aquí, al amigo Magín, que espero que continúe viniendo de vez en cuando aquí, que no sea un ministro de Hacienda mudo, como su predecesor, que hable, que yo creo que buena parte de las cosas que hacen falta en el gobierno y es más vocerías. Ojalá que ya pronto lo tengamos aquí como ministro de Hacienda y desearle suerte, porque la labor que le tocará a partir de lo que proyecto, era como un atrevimiento mío, pero parte de las cosas que uno puede oler en el ambiente, no será fácil lo que le viene en los próximos meses. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver que tendremos un Magín Díaz igual. Obviamente lo llamé ayer. Miren ustedes lo que hace el deporte, porque a veces muchos me preguntan de esas relaciones que uno tiene. Magín Díaz, tengo una relación con él hace muchos años en su condición de jugador de tenis de mesa. Cuando él jugaba era jugador de ping-pong, pero un jugador de competencias en torneos y auspiciador posterior al grupo cuando Ramón Hipólito Mejía, el hijo del presidente Mejía, constituyó un apoyo permanente a ese deporte. Inclusive Magín fue mediador en una crisis que hubo entre dos grupos en la Federación de Tenis de Mesa. Y hablé con él y se mostró, para que veas, no solo asequible, sino que pronto vendría. Pero lo vi muy consciente de esta responsabilidad, entre sorpresa y no, porque una cosa es que te digan la posibilidad, otra cosa que llegue el decreto.
Intenté conversar con Jochi Vicente, cuya relación viene de la Federación de Ecuestre, porque Jochi lo conocí hace unos 15 o 20 años, él tuvo una colaboración directa con el deporte a través de esto. Miren lo que hace el deporte. Yo pienso que se dan los dos escenarios. He visto muchas personas, muchas relaciones, porque hoy día no habrá decisión alguna que tome el presidente de la República que no va a tener dos aristas de ver. Hay un filón que es ver todo lo malo que tiene y encuerar esa decisión. Porque se despertó la oposición y despertó para quedarse. Inclusive muchos jóvenes de oposición no le están dejando el oficio de oponerse a todo, sino de buscar aristas que puedan confundir. Como por ejemplo esta, que el gobierno no tiene gente en el PRM y que tuvo que buscar uno del PLD. Pero como dice Oscar, ya lo refirió, imagina dónde comenzó su función en la administración pública, fue con el PRD. ¿Saben con quién? Con Hipólito Mejía. Pero no en funciones de un pasacantando, sino en funciones muy propias de esto. ¿Su secretario de Finanzas? Su secretario de Finanzas, y estuvo en el Tesoro, en la función que hace de Tesoro Público, en un departamento que hay ahí, que en esa ocasión era Secretaría de Estado de Finanzas, exactamente. Porque yo siempre estaré del lado de estas decisiones que son de conveniencia. El mismo Jochi Vicente, en una carta muy bien lograda que mandó el 10 de julio, es decir, la pasada semana, renunciando, y dijo que se necesitaba gente fresca para mantener esas decisiones y esos legados, y él en su carta citó 3. Jochi no fue que él renunció consciente de que ya quería dedicarse a otros asuntos, y la verdad es que la economía habla. ¿Sabe cuando la economía habla? Cuando falta recursos. Y esos recursos están definidos en que sea callada, sea como sea, tiene que venir un encuentro de consensuar unos ingresos por vía de una mini, grande o mediana reforma fiscal, como usted la quiera llamar. Pero es inevitable. Ahora, en el medio tiempo o en el 28, como usted quiera. Ahora, fíjense ustedes, me llama la atención, eso lo reporta el periódico El Caribe de una manera muy amplia y muy detallada. El nombramiento de Magín Díaz en Hacienda concita un gran respaldo. Y me puse a chequear los respaldos y vienen de todos los sectores. Obviamente me refiero a los sectores donde incide esta decisión. Fundamentalmente los empresarios. Los grupos empresariales han acogido esta designación, la han valorado y han respondido positivamente. Muchos han escrito. Entonces yo creo que esa designación, que lo que ha encontrado ecos de algunas publicaciones que dicen que en el PRM no hay economistas. Bueno, yo creo que el éxito de un gobierno, y aquí la decisión de nombrar a Magín Díaz, es colocar lo que mejor tenga en ese momento nuestra nación. Técnicos que tú tienes que separar de cualquier decisión, porque miren ustedes, este cargo es transversal a muchas decisiones. Usted no puede poner un ministro de Hacienda que no se entienda con el gobernador del Banco Central, porque el ministro de Hacienda toma decisiones, le corresponden funciones que de una u otra manera están totalmente relacionadas con la política que emerge y que le corresponde a la Junta Monetaria y o al gobernador del Banco Central. Si usted pone uno ahí que tenga posiciones y entendimientos técnicos diferentes, eso es un problema. ¿Sabe para quién? Para la economía y sobre todo para el presidente de la República. Tengo la información, pero además, eso usted lo ve, del buen entendimiento de Magín Díaz específicamente con el gobernador. Entonces por ahí anda un hilo, estoy presentando un hilo que valora esta designación de Magín Díaz como un elemento interesante
para ver cuál es el proyecto y qué es lo que va a presentar Magín Díaz, porque ahora a Magín le toca, y esto va para él, todo esto que él nos decía aquí y en programas, ponerlo en ejecución, porque él tenía su librito. Él no decía todo, sino él planteaba sin mayores críticas. Él no criticaba ni a Hoche ni nada, sino decía, yo no estoy de acuerdo con esto, esto conviene. Ah, pues le tocó el turno. Porque miren, Magín actualmente él es el director de economía de la Escuela de Economía de la Ucamaima. Y realmente yo pienso que es una designación en un buen punto, sobre todo por varias aristas. Ya le señalé la de la sinergia que tiene que haber en el sector relacionado con todo lo que es la economía. Porque, fíjense ustedes, Magín es miembro de la Junta Monetaria y él se sienta ahí Ahora como ministro de Hacienda. como ministro de Hacienda. No lo era antes. Ex oficio, miembro ex oficio. Exacto, es oficio. Exacto. Le corresponde Será miembro. Será miembro, le corresponde, sí, porque hay que... No, porque también hay algunos que son por decreto. Que no vaya a haber una confusión de que alguien por afuera pensar. Correcto. Tú estás diciendo que él lo es actualmente. No. Habrá de ser eso, como igual le corresponde ser el presidente del Consejo de Directores del Banco de Reserva. Y un día escuché a Joche Vicente que oigan cómo le decían, y él se reía, el doctor no. Señor no, le decía el presidente Abinader. Sí, porque a todos decía que no. Entonces ese no, vamos a ver si Magín es Mr. Sí. No lo ve, ¿no? Exacto, vamos a ver. No es un yes sir. No, es un hombre de pensamiento. Pregunta su paso por la identidad propia. Entonces, tiene las relaciones con el tema internacional, conoce, está actualizado, y creo que es una designación fresca, no en el término que es un fresco, sino fresca para este tema de la activación. Yo escucho los sectores, uno lo ve, lo siente, la economía necesita dinamizarse, inclusive comenzó por ahí un detalle, hasta los conciertos, algunos por una u otra razón, se estaban cancelando. Aquí hay 2 o 3 conciertos que están bajando. Obviamente eso tuvo una referencia con el tema del jet set en su momento, pero después un asunto de economía, van 3 conciertos ahí que lo tumbaron. Eso es jet set, básicamente. Eso es una consecuencia traumática del jet set. En principio. Es que tú ves, hay otras reglas que no se caen. Por ejemplo, vaya a un restaurante el domingo sin reserva, ahí usted se va a sentar. No, el jueves. ¿Me entiendes? No te va a sentar. Y depende del nivel de restaurante. Ayer estaba Sí, no es ni lleno. donde quiera. Los food courts también viven llenos. Y todas las fiestas están llenas de discotecas y cosas de Los eso. Y eso moteles. eran los conciertos. Yo lo proyecté aquí, de fresco desde el principio. Eso va a tener una incidencia. La ha tenido. Pero mire, Entonces al final... Porque tampoco el gobierno no ha hecho nada. Porque por lo menos un operativo. No es otro tema, siga. No vamos a cambiar. Ahí no vale operativo. No. Lo hablamos después. Pero siga lo suyo. No pele el hilo. Y Azonadores, por ejemplo. Miren qué interesante. Nada más me voy a concentrar en Azonadores. Azonadores valora especialmente el historial del día en materia de reforma fiscal por su paso por DGI. Si Azonadores dice eso, está consciente, porque Magín, desde la DGI, en la DGI no se cantan poemas, en la DGI se cobran impuestos. Entonces yo creo que le hemos dado y le daré mucha atención y mucha preponderancia a esta designación por el sentido de importancia que esto revela para la economía de la República Dominicana, para nuestra marcha y para una serie de decisiones impostergables, que todas terminan en una necesaria reforma fiscal, aunque a uno no le guste, aunque sea antipolítica y aunque sea lo que usted quiera. Nosotros no podemos vivir de espalda a la realidad. Nosotros tenemos que vivir de frente a los problemas. Si hace unos años lo hubiésemos puesto del frente al sargazo, como evidentemente lo requiere, todo tiene solución, pero no huyendo y no haciéndole caso y no mandando por debajo. Hay que hacerlo como esta. Se designó una persona que habría de tener incidencia en este tema de la reforma fiscal. El que cree que eso no se va a hacer no está viviendo acá, porque la economía habla, la economía lo necesita. Y en ese tenor creo que me he quedado con estos respaldos que celebra
diferentes sectores, sobre todo empresariales, que son motor de la economía. Entonces, a partir de ahí, le corresponderá al gobierno mantener, primero, la armonía, segundo, las decisiones y tercero, no perder tiempo. Esto no está para encubrir, para poemas, ni para nada. Esto está para tomar decisiones y me luce que con la designación de este técnico que estuvo en el PLD, eso es otra cosa. Es decisión valiente del presidente Abinader tomar eso en este momento, porque ¿qué es lo que están sacando? También cito otros periódicos. Sacó una lista de funcionarios que tuvieron el gobierno del PLD. Bueno, ahí está el vaso medio lleno de agua. Ahí te indica que se están tomando los dos factores. Pero vamos a ver, cuando usted analiza técnicos dentro del PRM, que tendrían la capacidad en este momento, no sé si están afiliados al PRM, pero creo no han trabajado en las campañas con todo esto. ¿Hay uno o dos? Pero no sería justo colocar a Magín en el grupo de los tránsfugas. No. Porque el grupo de tránsfugas ahí que se fueron en la campaña y están nombrados. No. Magín es una persona que se ha mantenido siempre haciendo su labor técnica. Que lo han querido meter No. en parte política. Magín es una persona que se ha mantenido manejando su parte técnica, asesorando empresas, académico, como tú bien señalabas, es el director de la Escuela de Economía de la Pucamaima, donde tiene un importante liderazgo ahí dentro en la academia. Es un académico también muy bien formado, muy respetado, y no ha desvinculado, o sea, no se ha desvinculado su relación de amistad con el presidente Medina y su entorno, la mantiene, y la mantiene al día de hoy. ¿Qué más es un caballero? O sea, es una persona que no ha actuado de forma desleal, nunca. Simplemente es al mismo tiempo un servidor público, porque lo es desde hace más de 20 años, y en un momento determinado se le ha llamado a aportar al país. Supongo que él y el presidente Abinader se habrán puesto de acuerdo en las cosas como lo harán. Y él habrá sentido una empatía mutua para ir a colaborar con su gobierno. Y eso es algo totalmente legítimo y correcto de su parte, de hecho. Magín De hecho, Geomar, yo he hablado tanto así porque lo conozco muy bien. Magín, cuando salió de la DGI, como ocurren con eso, recibió muchas llamadas para asesoría. No tiene que tener 2 años mínimo fuera de... Sí. Hay una especie porque de... maneja tantos niveles de... Le pagan como 6 meses adicionales, 1 año de su sueldo, para que no pueda ser parte de ninguna... Ya había vencido. Porque maneja, Después lo hizo. porque Claro. maneja informaciones muy sensitivas, Claro. que entonces No, y sería... para no tomar decisiones. Él gana menos dinero en Hacienda ahora. Él va a ganar menos dinero. Ahí voy. Pero por supuesto. Yo no sé si Magín estaba yendo muy bien. No sé si felicitar muy a bien. Magín, felicitarlo o decirle, te Felicítalo, jodiste, que qué no le vaina cayó te mal. echaste. Ayer yo hablé por teléfono con él y le dije 2 palabras, salud y sabiduría. Solo eso le dije. Magín, te dejé salud y sabiduría. Pero Magín Díaz tiene tantas cosas que enumerar sobre él, de calificación, de formación, experiencia. Antes de estar en gobierno con decreto, Magín pasó por otras áreas del Estado, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado, fue asesor en diferentes gestiones y partidos. Es una persona, en el mejor término de la palabra, del sistema democrático, de esas personas que se llaman cuando es necesario y responden y deciden echarse la vaina, como dicen, porque las expectativas de lo que va a hacer Magín son muchas. Hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene 2 puntos pendientes fundamentales. Lo de la reforma fiscal, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Son muchas las cosas pendientes. Correcto, no se puede quedar el pacto eléctrico. Bueno, pues entonces, Eso es y hay muy que decirlo, importante, muy importante. porque uno maneja información que uno la administra, no todo se dice, porque hay cosas que uno debe actuar con prudencia para no dañar ciertas acciones que vendrían. Pero Magín Díaz no le pidió permiso a nadie, primero, una decisión suya. Ahora, hay un consenso
en cuanto a su designación, que va desde entre los empresarios y los principales líderes políticos, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía. Claro, quien tiene la potestad de designarlo es el presidente de la República por mandato constitucional y porque le faculta, Luis Abinader. Entonces, Luisín decía que sectores empresariales, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en la persona de su presidente, Celso Juan Marrancini, lo felicitó, reconoció su capacidad. La Asociación de Industria de la República Dominicana, su presidente, también. La Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, también. Vía Ligia Bonetti, también una líder empresarial muy importante, que también. La Zonaores, o sea, hay muchas expectativas positivas sobre esa designación. Y una muestra es positiva de nosotros como sociedad, que es fundamental, que no hay extremismo, no hay fundamentalismo, no hay cerrazón, hay comprensión en el liderazgo, en la persona que ocupa hoy la principal posición en el Estado, que es el presidente Luis Abinader, y los líderes de la oposición. Hay temas importantes. Usted tiene vocación de poder, aspira a llegar al poder como partido o como persona. Usted no puede estar apostando que el gobierno se desguañangue, porque si el gobierno le va mal, al país le va peor. Entonces, alguien diría, qué extraña esta designación. Bueno, es poco común, hay antecedentes. Balaguer era en eso un maestro, llamaba a gente de la oposición y los colocaba en posiciones adversarios y gente con la que tuvo dificultades extremas o enfrentamientos, pero los llamaba y los colocaba en posiciones. Entonces Magín llega con es como cuando llaman a un bateador designado en béisbol. Bueno, venga Magín, para que usted haga un trabajo, para que se embarque en una misión muy especial. Y qué bueno que en República Dominicana tenemos esa capacidad de entender cuando alguien es necesario, tiene las capacidades, no hay por qué estar en militancia en un partido político si el país lo necesita. Don Héctor Valdés Albizu ha trabajado con 5 presidentes, Balaguer, Leonel, Danilo, Luis Abinader 4, en 7 periodos constitucionales, 8, qué sé yo, y ahí está, sirviéndole al país. Eso es importante, es una muestra de madurez. Desde fuera ven al país con eso. Esos son de los valores que tenemos para venir inversionistas extranjeros. Cuando se hacen esos análisis de inteligencia para invertir y ven que ha habido una continuidad y eso se manifiesta, qué bueno de verdad. A Magín Díaz le deseo salud y sabiduría. Sé que perderá un poco la tranquilidad y la paz de no estar en esa brega diaria, porque es miembro ex oficio, yo no sé de cuántas instituciones del Estado. Muchas. Por ser ministro de Hacienda, Luisín usó la nomenclatura eje transversal, y es cierto, es una función que amerita de muchas cosas, y tendrá que decirle que no al presidente en algunas ocasiones, y tendrá que decir el sí cuando lo racional y técnico sea lo que convenga. Bueno.